Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. La fórmula correcta para la elaboración de la pólvora a base de salitre, azufre y carbón fue descubierta por primera vez en China allá por el siglo IX. Unos cuantos de cientos de años después, los ejércitos de la dinastía Song ya conocían las bombardas que, usando como elemento impulsor la pólvora, lanzaban esferas de piedra toscamente labradas. Este fue el primer útil militar que el hombre diseñó aprovechando el poder de la pólvora. Poco a poco, y de una forma gradual, esta técnica fue difundiéndose hacia Occidente, y ya en el siglo XIV, tanto fuentes árabes como europeas mencionan el uso de armas de artillería hechas de hierro. Es significativo que las primeras ilustraciones de cañones realizadas en Occidente nos lo muestran en acción contra las puertas de madera de castillos, pues en un principio las armas de pólvora se utilizaban principalmente contra blancos blandos, como puertas o casas, de la misma manera que las máquinas tradicionales de asedio, como las catapultas, que lanzaban proyectiles al interior de la ciudad a fin de causar daños más que para derribar murallas. Y esta técnica de asedio se siguió utilizando hasta que durante la segunda fase de la Guerra de los 100 Años, sobre 1430, los grandes cañones se empezaron a dirigir hacia las murallas, causando daños considerables y abriendo brechas en las mismas. Aunque algunas fortalezas podían seguir resistiendo si la topografía las situaba fuera del alcance de los cañones o si la artillería de los mismos resultaba inadecuada, los cañones usados en su mayoría podían reducir con éxito a escombros en cuestión de días la mayoría de las defensas verticales existentes en aquellos momentos. Así, por ejemplo, la conquista de Granada por Castilla a finales del siglo XV se logró en gran parte gracias a la superioridad potencia de fuego de los cañones vencedores. Estos avances en la tecnología militar fueron consecuencia de importantes innovaciones. En un principio, la artillería tenía un alcance limitado, pues para que el impacto fuera de tiro horizontal, los cañones debían colocarse a corta distancia, pero si se acercaban demasiado, podían ser capturados y si se separaban mucho del objetivo, los daños que se producían eran escasos. Así que se usaba la norma de no acercar la artillería a más de 90 metros y no alejarla más de 270. Para mejorar estos índices a alguien se le ocurrió que lo que había que hacer era aumentar la relación que había en los cañones entre la longitud del tubo y el diámetro del mismo. En los primeros cañones usados esta relación era de 1,51, es decir, 1,5 veces de largo con respecto al diámetro de la boca, y el siguiente paso fue duplicar esas dimensiones pasando a ser de 3:1. Con estas nuevas dimensiones, no solo se aumentaba la precisión, sino también la velocidad de salida y por tanto el alcance. El siguiente avance tecnológico fue con el explosivo. Se empezó a utilizar la pólvora en grano, frente al antiguo uso de pólvora en polvo, que resultó ser 3 veces más eficaz. También se cambiaron los proyectiles lanzados, dejando de usarse piedras, y en su lugar se pusieron proyectiles de hierro o plomo, que eran bastante más efectivos. Finalmente, las mejoras conseguidas en metalurgia permitieron fundir cañones de tamaño mayores. Entre los ejemplos conservados a comienzos del siglo XV, la bombarda más pequeña disparaba un proyectil de 12 centímetros de diámetro y la más grande uno de 76 centímetros, con un peso de más de 680 kilos.
Todas estas mejoras son muy significativas, pero aún había dos grandes problemas a resolver. Uno era la seguridad del uso de los mismos. La técnica usada para construir estos cañones era la misma que se usaban los cerveceros para construir sus barriles de cerveza, mediante duelas sujetas con flejes de hierro, lo que daba lugar a accidentes, sobre todo cuando el cañón era usado de forma muy seguida. Otro problema a resolver era el peso de estos. Se intentó aligerar los mismos usando bronce en vez de hierro, pero así todo, el uso de piezas de gran calibre, que realmente eran las más eficaces, presentaba grandes problemas de desplazamiento. Además, como eran de una movilidad lenta, hasta que no se habían vencido las fuerzas principales del enemigo, la artillería pesada no entraba en fuego. La pólvora también fue usada para armas de pequeño tamaño. En Europa, la primera referencia data de 1364, en donde un inventario de armas de Peruggi, en la Italia, indica la existencia de 500 bombardas de un palmo de largo, manejables con la mano y capaz de perforar cualquier armadura. Las primeras ilustraciones en torno a 1400 muestran una bombarda en miniatura montada sobre un bastidor de madera para abrir fuego. Sin embargo, durante algún tiempo, las armas de fuego portátiles fueron solo una más entre otras muchas, superadas de lejos por las acciones de arcos, ballestas, partesanas y picas. Tuvieron que pasar casi 2 siglos hasta que las armas de fuego portátiles se convirtieron en los hábitos del campo de batalla en Europa. Para entonces, el cañón había transformado ya la guerra de asedio. Nicolás Maquiavelo, que vivió a caballo entre los siglos XV y XVI, nos dejó escrito que no hay muralla que no pueda ser destruida en pocos días por un cañón de artillería. El problema de los defensores tras la revolución de la pólvora era, por tanto, cómo mantener en jaque la artillería pesada del enemigo, y en caso de no lograrlo, cómo limitar el daño que pudiera causar. Una de las primeras decisiones que se tomaron fue dotar de cañones a las murallas defensivas, para hostigar al enemigo atacante y al mismo tiempo reforzar y engrosar las murallas con el fin de soportar el peso y el retroceso de los mismos, y absorber el impacto de los disparos recibidos. Pero esas medidas, al llevarse a cabo dentro del marco de las defensas verticales tradicionales, solo podían retardar, pero no impedir, la mortífera aparición de la cortina de fuego. El primero que pensó en algo distinto como defensa ante la artillería fue el arquitecto italiano Leon Battista Alberti, que en 1440 escribió un ensayo sobre el arte de la construcción, en el que indicaba que las construcciones defensivas se debían construir siguiendo un trazado en forma de estrella que proporcionaría campos de fuego cruzados. Hubo que esperar más de 70 años para que se hiciera realidad una fortificación con baluartes defensivos conforme había descrito el arquitecto Alberti. Y esa fue, en el puerto papal de Civitavecchia, y había nacido la fortaleza artillada. Este tipo de construcciones fue reconocido en toda Europa con el modelo de la traza italiana, y fue tanto su popularidad que era común oír en el mundo militar que la traza italiana era la única defensa plenamente efectiva contra la revolución de la pólvora. La siguiente construcción realizada siguiendo este modelo de traza italiana tuvo lugar en la ciudad de Amberes y se conoció con el nombre de la Ciudadela Pentagonal de Amberes. Esta verdadera obra de ingeniería se inició en 1567 y supuso la retirada de 590.000 metros cúbicos de tierra y la construcción de otros 200.000 de bañilería, terminándose en 1572. Y siguió haciendo su papel hasta las guerras napoleónicas en principios del siglo XIX. Finalmente, por el propio desarrollo de la ciudad,
Esta fortificación fue demolida en 1881. En 1610 este tipo de defensas se podía ver no solo en la Europa continental, sino también en las colonias de La Habana, Cartagena de Indias, Callao, Manila, Macao. El impacto de estas innovaciones se hizo sentir de varias maneras. En primer lugar, los asedios duraron mucho más a partir de entonces. Se acabaron los tiempos en que era posible arrebatar al enemigo 60 o más fuertes en una campaña, pues donde había bastiones, la conquista máxima que se podía obtener en un año consistía en uno o como máximo 2 fortalezas. La captura de cada fuerte defendido por la traza italiana requería meses, cuando no años. De hecho, poner sitio a una fortaleza artillada podía resultar casi tan arduo como levantarla. Básicamente existían 3 formas para vencerlo. O bien se construían y guarnicionaban un rosario de obras de asedio hasta que los defensores se rendían por hambre, o bien habría que abrir trincheras lo suficientemente adelantadas como para permitir bombardear los muros a corta distancia, o bien había que construir minas de pólvora bajo las fortificaciones para proceder a su voladura. Sin embargo, la toma de una fortaleza artillada no solo duraba un tiempo, sino que implicaba la intervención de mucho más soldados. Para que un ejército sitiador tuviera éxito, se consideraba esencial una proporción de 10 soldados sitiadores por cada defensor. Como es natural, una defensa exigía algo más que hombres, también requería cañones y munición. Y así, el arte de la guerra sufrió una transformación. Eran necesarios hombres especializados, máquinas, materiales, ingenieros militares, haciendo todo ello que las guerras se alargaran durante muchos años. Y lo más importante, para llevarse adelante se necesitaba mucho dinero. Oigamos ahora lo que Luis de Requesens, comandante de las fuerzas españolas que intentaban acabar con la rebelión de Flandes, escribió a su rey Felipe II en 1574. Reducir por fuerza 24 villas que hay reveladas en Holanda, tratándose en cada una de ellas lo que aquí se ha tardado, en las que por este camino se han reducido, no hay tiempo ni hacienda en el mundo que baste. Pues sí, el gran problema que se presentaba era económico. Se necesitaban grandes cantidades de dinero para las guerras, y para obtener el mismo, los estados no tuvieron otro que imponer fuertes cargas fiscales a sus habitantes, y solicitar préstamos cada vez más altos que había que devolver, todo lo cual conllevó a corto plazo a varias crisis constitucionales, aunque aún las revoluciones populares estaban muy lejanas en el tiempo. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.